Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos. Pido al Todopoderoso que nos llene con su sabiduría, que nos dé de su entendimiento, que podamos discernir en esta corta reflexión. El tema para hoy es corto. Los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Quiero invitarlos para que vayan a Hechos. Hechos en el capítulo 2, versículo 43-44. Hechos capítulo 4, versículo 32 a 33. Era algo precioso, algo lindo, dice su palabra. Voy a leerle acá en Hechos, en el capítulo 2, versículos 43 y 44, unos cuantos textos bíblicos. Del 42 en adelante voy a leer estos textos bíblicos. Dice su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2, 42, 43 y 44. Y perseveraban, escúcheme con mucha atención, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles habían aprendido, en lo que el Maestro Jesús le había enseñado a los apóstoles. Ellos enseñaron esas mismas palabras, esa misma doctrina, palabras salidas de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ellos la transmitían, eran los transmisores. Y dice que compartían, perseveraban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí estaban ellos, en las oraciones. Yo pregunto, ¿pasará hoy igual? No, no está pasando igual, pero sigamos adelante. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? El tema es eso, los primeros cristianos. Por eso los invité para que lean Hechos 2, 43, 44, Hechos 4, 32 y 33. De ahí voy a dar esos textos bíblicos, pero que tomemos de allí. Si verdaderamente somos pueblo de Dios, escogido por el Señor, servidores de Dios, nosotros tenemos que estar empapados. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Cómo participaban ellos unánimemente y cómo estaban ellos, cómo se amaban. Dice su palabra, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todo lo tenían en común. Las multitudes que se agregaban a ellos, porque no era uno ni dos, eran multitudes que se agregaban, que llegaban y creían cuando escuchaban a los apóstoles predicar o enseñar la palabra. Se aglomeraba la gente y recibían en comunión al Señor. Eran de un alma noble, de un corazón noble. Ninguno decía ser mío las cosas, esto es mío, yo esto no lo comparto con nadie. No, todos lo tenían en común, todas las cosas. Le he hecho capítulo 2, versículo 44-45. Dicen que comían juntos, con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios. Y todo el mundo los admiraba. Esa era la iglesia del Señor. Esa era la iglesia que Cristo había comprado con su sangre. Esa era la iglesia que Cristo vino a establecer a esta tierra. ¿Por qué se ha perdido todas estas cosas? Pregúntese, hermanito líder. Pregúntese, hermanito pastor, ¿por qué se ha perdido todas estas cosas? ¿Habrá algún culpable de estas cosas? Si usted me va a decir Satanás, sí, yo sé, Satanás está buscando cómo destruir. Pero ¿por qué le permitimos al enemigo que meta las manos donde no tiene que meterlas? Porque ya Cristo nos compró, nos redimió y nos suplió nuestras necesidades y nos da sabiduría y nos da de su Santo Espíritu y nos ha cubierto con su sangre preciosa para que nosotros podamos combatir todas las huestes del maligno. Dice que ellos con un corazón sencillo, alabando y glorificando a Dios, eran admirados por toda la vecindad. Por todos los vecinos miraban todo. Qué lindo, cómo se llevan los cristianos. Qué bello,
yo voy a ser cristiano. Llegaban a la iglesia y eran multitudes los que se convertían, pero multitudes, no uno ni dos. Hoy en una reunión estamos esperando que alguien se acerque y se convierta al Señor. No, eran multitudes los que se convertían. Escuchemos bien. Escuchemos bien y meditemos lo que pasaba. Dicen que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y los que habían de ser salvos llegaban y se entregaban al Señor. Venían a Él. Y grandes multitudes se entregaban al Señor. Y se manifestaban sanidades, milagros. ¿Quiénes las hacían? Pedro y Juan. Dos discípulos del Señor, dos hombres común y corriente, pero muy de Dios. Amaban a Dios. Seguían lo que Dios les había enseñado. Hoy nosotros como siervos, como líderes de Dios, preguntémonos, amados siervos, amados líderes, pastores, preguntémonos, ¿estaremos nosotros como Pedro y como Juan, buscando de Dios de esa misma manera, con esa misma sinceridad, con ese mismo amor, con ese mismo carisma que ellos tenían? Eso venía del cielo, porque ellos lo buscaban, oraban, ayunaban, gemían a Dios. Y gemían por todas las almas, por los que estaban dentro de la iglesia y por los que iban a llegar nuevos. Y haciendo lo que vieron hacer el Maestro. Porque ellos, todo lo que Jesús les enseñó, el ejemplo para ellos fue Jesucristo, el que los enseñó, el que los guió. Así nosotros debemos de tener como ejemplo a nuestro Maestro, a Jesucristo. Y lo que vieron del Maestro hacer, ellos lo hacían. Dice su palabra, escúcheme bien, dice su palabra, que a la hora novena era traído un hombre de nacimiento cojo para que sentarlo allá afuera en el templo, para que este hombre pidiera sus limosnas todos los días, lo hacía. Ahí lo sentaron los familiares para que él pidiera sus limosnas. Pero resulta que ese día ese hombre no recibió solamente sus moneditas. Ese hombre recibió algo más con estos hombres de Dios. Y algo más que fue que extendiendo sus manos, cuando él vio que Pedro y Juan entraban, extendió sus manos y directamente les pedía a ellos que le dieran una moneda. Él llegó y pidió una moneda. Él nunca se imaginó que el poder de Dios que salía sobre estos hombres lo iban a sanar, lo iban a levantar. Pedro en aquel momento no tenía ni un 5. Pedro andaba tal vez como muchos andamos acá hoy. No tenía un 5, ni Juan tampoco. Y Pedro le dijo, se voltea y le dijo, no tengo plata, no tengo oro, no tengo nada de monedas, de dinero. Pero Pedro se acordó, pero lo que te doy, o sea, lo que te voy a dar en estos momentos es de lo que tengo. Y de una vez les dijo con autoridad y con poder, de una vez así, en el nombre de Jesús de Nazaret, escúchenme bien, amigos, hermanos, líderes, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, le dijo al cojo, levántate, y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Esto es algo maravilloso, esto es algo sorprendente, que este hombre estaba haciendo los mismos milagros que Jesús hizo cuando anduvo aquí en la tierra. Eso mismo es lo que quiere Dios para la iglesia de hoy. Usted me puede decir, es que Dios ha cambiado, entonces nosotros estamos predicando otro evangelio. No el evangelio que está en este libro sagrado. Yo creo en este libro sagrado. Creo que los que se han salido de este libro sagrado son los que han corrompido y han perjudicado la palabra de Dios, viva, santa y eficaz. No la aplican como tienen que aplicarla. Pedro le dijo, levántate y anda, y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Tremendamente fue un milagro que todo el mundo se quedó con la boca abierta, porque
había llegado no solamente la salvación y la sanidad para este hombre que tenía tanto tiempo estar pidiendo ahí limosna. Pedro le devuelve en aquel momento la vida física a aquel hombre. Hoy Dios nos ha devuelto a nosotros vida física y nos da poder en abundancia. Y eso está en la iglesia, en usted, hermanita, en usted, hermanito, líder, pastor. En usted está ese poder. Pero ¿qué está haciendo para someterse a ese poder de Dios? ¿Está actuando como los primeros hombres de Dios? ¿Está buscando de Dios con sed? ¿Está buscando de Dios con ansiedad? ¿Está buscando de Dios con amor, con ansia de servir a las almas en el nombre de Jesús y ganar para el Señor almas? ¿O está buscando cómo llenar una casa y después de alquilar otra casa más grande para llenarla más, y entre más la llene, más recibe? ¿Qué? ¿Ofrendas y diezmos? ¡No! No, por favor, son las almas, lo que te debe interesar son las almas, porque las almas son de Dios, son criaturas de Dios, y esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros como líderes. No solamente curación de las almas, sino curación de los cuerpos, y llegar a ser, como eran los primeros cristianos, enseñar, pero enseñar con nuestro propio manera de vivir y nuestra propia manera de ser, enseñar lo que somos para que la gente, el mundo de afuera, la gente no creyente, no admiren la obra de Dios, no que te admiren a ti, sino que admiren la obra de Dios, cómo la obra de Dios crece cada día más y más cuando hay un hombre dispuesto, cuando hay una persona que verdaderamente se ha entregado de lleno a servirle a Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, y así las almas que están cerca de Él, las ama también. Hermanita, hermanito, hoy te hablo con mi corazón en la mano y te digo, después de todo lo que he pasado en estos últimos días, Dios ha abierto mis ojos y Dios me ha enseñado que verdaderamente la iglesia lamentablemente está fallando. Tenemos que volver a ser como los primeros cristianos, servidores de Dios. Tenemos que volver a ser como eran los apóstoles, pero no imitar a los apóstoles, imitar al Dios Todopoderoso, Jesucristo, al que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, imitarlo a Él. Y todo lo que Él hizo está en nosotros para que nosotros podamos actuar como hombres de Dios, no como hoy están haciendo ciertos líderes de ciertos grupos o en ciertas iglesias, que verdaderamente, ¿qué es lo que se llaman pastores o líderes? ¿Qué es lo que son? Si no demuestran lo que son. Tienen que buscar más de Dios. Tienen que consagrarse más a Dios. Que me digan, hermano, yo oro también y de la madrugada me levanto y es que oro así todo. No, dejémonos de cuento. Ora todo el mundo, cualquier impío se levanta en la madrugada también a orar. Es verdaderamente sentir amor por las almas y amar lo que Dios le ha dado, lo que tiene en sus manos, lo que Dios le ha dado. Cuide sus ovejas, no son suyas. Cuide las ovejas del Señor, son ovejas del Señor que usted tiene que cuidarlas porque están a cargo suyo. Cuídelas. Y si no sabe, aprenda a ser un buen creyente, aprenda a ser un buen líder, aprenda a ser un buen pastor para que aprenda verdaderamente lo que es la obra redentora de Jesucristo aquí en la tierra. Él nos ha enseñado para que nosotros seamos líderes con cartas abiertas, donde puedan vernos y puedan decirnos, este hombre sí es un hombre de Dios. Confío en este hombre porque este hombre confía en Dios y habla la verdad y dice la verdad. Y se vean prodigios y milagros. Pero si no crees en los milagros, en los prodigios y milagros que hoy están a la orden del día, solamente tenemos que despojarnos de esta carne, despojarnos de este cansancio, de esta pereza, de este agotamiento que está hoy marchitando los corazones de grandes hombres de Dios, porque han tenido un gran llamado de Dios y Dios los ha usado grandemente en otras ocasiones, pero ahora han fallado. Lamentablemente, yo te digo esto porque
yo me pongo en esa misma situación y digo, Señor, ayúdame, porque quiero ser un hombre tuyo, un hombre de Dios, un hombre de poder en el cual se miren milagros y prodigios a través de lo que tú vas a hacer con mi persona. Ayúdame, que tuve que pasar por todo esto que pasó y que casi me muero, estuve al borde de la muerte. Sí, que esto me enseñó muchas cosas porque tuve un tiempo de meditación casi como muerto allí en el hospital que no conocía a nadie. Solamente escuchaba y escuchaba voces, pero hablaba con alguien que estaba allí a la par mía, alguien que me dijo, no es tu hora, alguien que me dijo, tienes que regresar, no es tu hora. Yo me estaba muriendo porque cuando mi yerno me vio, me dijo a mi hija, creo que no va a regresar, está muy mal. Y aquí estoy, eso fue la semana pasada, ahora el jueves pasado, y aquí estoy. Hoy estoy predicándoles a ustedes. Hoy estoy aquí parado frente de ustedes. Mañana, ayer en la noche, fui al grupo y estuve con mis amados hermanos en el grupo. Pero parece que hace falta ese juego, ese calor, ese amor, esa sencillez de corazón, eso que sintamos que verdaderamente el poder de Dios se manifieste en las obras, en los grupos, se manifieste en usted, se manifieste en mí y que podamos sentir que el poder de Dios nos está cobijando. El retorno de Cristo está muy cerca. La venida de Cristo está muy cerca. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás verdaderamente trabajando en la obra de Dios? ¿Estás verdaderamente buscando ganar almas para Cristo o estás únicamente pasando el tiempo? Ya no es el día de jugar de creyente, de jugar de pastorcito o de líder. Ya no es el momento. Es la hora que despertemos. Es la hora que nos pongamos exactamente lo que Dios quiere hacer. A buscar de Dios y volver a los tiempos antiguos. Y convertir a la iglesia en una iglesia como los primeros cristianos. Obtenerlos. Vivirlos, enseñarles cómo eran los primeros cristianos, cómo se amaban, cómo compartían el pan unos con otros, cómo tenían todo. Les voy a leer el tema, el texto bíblico 43 de Hechos 2, 43 y 44. Dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchos milagros y maravillas eran hechos por ellos. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. ¿Por qué tenían en común todas las cosas? Porque miraban, y ese temor que tenía, ese temor era miedo a lo que Dios estaba haciendo, y lo que aquellos hombres tenían era poder de Dios, no era poder de los aires, ni poder de las tinieblas, era poder de Dios. Y ese poder de Dios, ellos sanaban a los enfermos, ellos levantaban a los paralíticos, daban vista a los ciegos, hacían hablar a los mudos. Es una cosa maravillosa cómo estos hombres eran usados por Dios. ¿Por qué hoy se perdió esto? ¿Por qué hoy no podemos ser como los primeros cristianos y vivir? Porque se perdió el amor. Ay, sí, hermano, es que la Biblia ya lo tenía profetizado. Y porque como la Biblia lo tenía profetizado, entonces mi amor se perdió. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no entro en esa profecía. Yo sé que el amor se iba a escasear, iba a estar escaso el amor, pero verdaderamente si tú eres un líder de Dios y eres un verdadero cristiano, amarás a tu prójimo como a ti mismo y estarás sirviéndole a Dios como Dios te ha mandado. Hermanita, hermanito, ama a tu prójimo. Es lo que más te pide Dios. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ámalo. Ámalo. ¿Cuál es tu prójimo? Aquel que está a la par tuya. ¿Cuál es tu prójimo? Aquel que Dios te puso allí, frente tuyo, para que tú le hables del amor, para que no solamente le hables, le demuestres que verdaderamente lo ama, porque el amor de hoy de muchos hermanos es, ay hermano, estamos orando por usted, y si lo tenemos en oración y todo, ay, que Dios lo sane y lo tenga con, sí, Dios me sana y me tiene como Dios quiera. Pero se necesitan muchas cosas que tal vez usted las tiene, que tal vez usted las ha vivido, pero no hacen por dónde hacer lo que Dios les manda hacer. ¿Por qué? Porque tienen miedo de qué. Es que se le va a terminar qué. No, si la salvación se crece y cuando usted da, su capital se aumenta. Y cuando usted empieza a dar amor,
el amor se aumenta y lo empiezan a amar a usted y lo empiezan a admirar tal y como usted es y como Dios quiere que lo admiren, con un amor puro y sincero que venga de Dios. Hermanitas, hermanitos, les he hablado con todo mi corazón en esta primera grabación que he hecho. Espero en el Señor que ustedes me miren exactamente. El jueves pasado estuve muy mal. Tuve el borde de la muerte verdaderamente. Así me sentí porque tuve tiempos que medité en el Señor cuando no me sentía en este mundo. Pero aquí estoy. Aquí estoy hasta que Dios quiera, porque Él me dijo, no es tu hora, no es tu hora. Y cualquier persona que me hubiera visto en aquel entonces decía, este hombre no pasa de hoy, pero aquí estoy. Doy gracias a Dios y a las oraciones de aquellas personas que oran por mí, de aquellas personas que me aman. Le doy gracias a Dios porque este es el hombre que Dios ha puesto delante de esta pequeña grabaciones que hago todos los días para edificación de sus almas y de sus vidas. No sé si ustedes verdaderamente entienden y comprenden lo que les quiero hablar y lo que les quiero decir. Todo por obras y gracias del Espíritu Santo. Él usa mis labios y sale de mi corazón del amor que tengo para cada uno de vosotros. Entiéndanme y comprendan. Cristo viene. Él está a las puertas. Y Él quiere que mientras nosotros vivamos en este mundo, seamos lumbreras en este mundo, en esta oscuridad. Seamos las lumbreras que alumbran a aquellos que andan en oscuridad. Que seamos los líderes que verdaderamente Él demanda, con amor puro y sincero. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les cuide y les proteja. Les amo en el amor del Señor. Bendiciones a todos mis amados, bendiciones y un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor. Y gracias por sus oraciones. Muchas gracias. Amén y amén.